El resto, lo de Amador, el Supremo, 80.000 euros que pide Amador. Y luego te pregunto por lo de Rufián. Amador, pareja de Ayuso. 80.000 euros. Pide al exfiscal general del Estado. Como yo ya publiqué y lo dijimos aquí, no puede ser el Colegio de Abogados el que falle esto. Normalmente es el Colegio de Abogados el que hace un dictamen que no es vinculante, pero no puede hacerlo porque el Colegio de Abogados, al presentar la querella contra el fiscal general del Estado de entonces, el señor Álvaro García Ortiz, rompió con la imparcialidad. Por lo tanto, no puede hacer un dictamen que además el Colegio de Abogados cobra, y el fiscal general lo ha impugnado. Pero Jesús, déjame que te informe, porque tengo aquí, me acaba de llegar el informe, la respuesta, el escrito de defensa de 3 acusados por facturas falsas, 3 acusados por factura falsa de 178.000 euros a favor de Maxwell Cremona por presuntos trabajos que nunca fueron realizados. Según la agencia tributaria, son facturas falsas. El abogado Ricardo Corso niega los hechos, pese a que había llegado a un acuerdo con Anticorrupción aceptando una sentencia de conformidad con anterioridad. Y además dice una cosa muy importante que seguramente tendrá en cuenta también la defensa de González Amador. Dice que todo es nulo. Todas las pruebas que se han presentado por parte de la agencia tributaria, en este caso, son nulas porque la sentencia del fiscal general del Estado, condenatoria por revelación de datos reservados, supone la anulación de todo lo que se ha investigado y, por lo tanto, la nulidad. Y también el abogado plantea que sus 3 defendidos están sometidos a adicción de drogas y pide que se tenga en cuenta a los efectos de la consideración del juicio. Bueno, 80.000 euros no es una cantidad pequeña. Es la cantidad que ha fijada por el Supremo y que Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado, tendrá que pagar por las costas del juicio por la denuncia de González Amador, la pareja de Ayuso. Incluye los 65.000 euros que ha cobrado el abogado, al parecer, del novio de Díaz Ayuso, y los costes del procurador y el IVA. García Ortiz presentará alegaciones porque considera que esta cifra es excesiva, teniendo en cuenta que su condena fue de 10.000 euros. El Supremo tendrá que pronunciarse de nuevo. A mí me ha resultado esta noticia, me ha dejado perplejo. Es decir, es una pasta. Ya le han metido una buena cornada, le quitan del puesto de trabajo con una sentencia que fue muy comentada, le meten 10.000 euros de multa y ahora esto de 85.000 euros. Está bien remunerado el abogado también, ¿no? Sí, pero yo creo que a mí me parece una desmesura. Bueno, todo me ha parecido una desmesura, como se ha tratado el tema del fiscal general del Estado, y ya esto es el remate, que le tengan que pedir 80.000 euros de vellón para pagar las costas de su abogado, que realmente el abogado está bien pagado, 65.000 euros no está mal. En fin, me parece el remate de un episodio absolutamente desgraciado que ha tenido como víctima, sin lugar a duda, al fiscal general. Hay que apuntar que para hacer ese cálculo el Supremo ha utilizado un baremo del Colegio de Abogados de Madrid, que era acusación de parte, en este caso, que es el recurso al que se ha agarrado García Ortiz para decir que esa cifra no corresponde. ¿Cómo ves lo de la cifra, Elsa? Bueno, sí que parece una cifra abultada, sobre todo con respecto a la condena, ¿no? Que es de 10.000 euros, ¿no? Entonces, por tanto, hombre, pues parece que al final es una doble pena, ¿no? Porque ahí al final el condenado pues tiene que estar pues pagando mucho más de lo que le ha impuesto la condena, ¿no? En términos pecuniarios. Entonces eso sorprende y la verdad es que todo este caso pues ha estado rodeado, como todos sabemos, de una gran controversia no solo política, sino también jurídica, con división en el tribunal, con 3 votos particulares, ¿no? Con, pues toda una dimensión profunda de un caso que ha sacudido a la institucionalidad española, la más alta institucionalidad española, con la Fiscalía General del Estado en la picota, ¿no? Mi pregunta es si el abogado hubiera cobrado en lugar de 65.000 euros 200.000, porque es un abogado estupendo que cobra eso, ¿también tendría que haberle pagado los 200.000 euros de vellón al señor
García Ortiz. A mí me ha dejado. A mí es que me parece. Yo, como he tenido, digamos, de momento no tengo noticias, pero he tenido que llenar un cerdito de la hucha con monedas y pensando en posibles querellas. Dije, bueno, yo pues no sé, llegaré a 1.000, 2.000, pero claro, 80.000 euros y me meten una cosa de esas. Tienes que hipotecar la propiedad. El crowdfunding de la Asociación de Fiscales va a tener que emplearse bien en esta ocasión. Ahí lo dejamos. Ignacio Escolar, hola. Hola, Juanlu. Bueno, normalmente antes de empezar una conversación como esta en el podcast intentamos ponernos en situación, pero hoy creo que no hace mucha falta. Ya sabemos lo que hay. El jueves fue condenado sin pruebas directas el fiscal general del Estado como culpable de la filtración de la confesión de la pareja de Ayuso. Ignacio, han pasado unos días y no sé cómo van colocándose las sensaciones personales y profesionales con el paso de las horas. Pues fíjate que a mí me parecía que no había argumentos para la condena. He seguido muy de cerca el juicio, he estado muy pendiente de las declaraciones. En mi caso, además, sé que el fiscal general es inocente porque sé quién es la fuente y sé que no fue él. Y a pesar de eso, yo estaba convencido de que iba a haber una condena. A pesar de que no había ninguna prueba directa, casi todos los juristas decían que no era posible una condena sin pruebas que no hay aquí. Y a pesar de eso yo pensaba que iba a haber una condena porque hace tanto tiempo que sigo la justicia, hace tanto tiempo que sigo las decisiones de ese tribunal, que ya lo previsible es que ocurra lo imprevisible, ¿no? Que haya condenas o sentencias o entradas de casos o que se acepten casos de investigación en el Supremo que en circunstancias normales nunca estarían allí. Por ejemplo, ¿qué decisiones del Supremo colocarías en esa trayectoria de justicia imprevisible, ¿no?, que es tan preocupante? Este Tribunal Supremo decidió investigar a Puigdemont por terrorismo porque se había muerto un turista francés de un infarto. Esto no fue solamente una excentricidad del juez García Castellón, sino que fue aceptado a trámite en el Tribunal Supremo. Este Supremo también es quien decide que existe el enriquecimiento sin riqueza y que se puede parar la aplicación de la amnistía a los independentistas catalanes porque al ahorrarse el dinero del referéndum en realidad se enriquecieron, lo cual es un planteamiento que entra en la categoría de cocina creativa. Y ahora vamos a ver la revelación de secretos sin secretos. Llevamos todo el fin de semana, Ignacio, dándole vueltas, intentando anticipar los argumentos jurídicos de esa sentencia que no está redactada, que no está publicada todavía, solo conocemos el fallo, la condena. Pero no sé si merece la pena seguir dándole vueltas, no sé si la explicación es más sencilla, más dura que todos esos argumentos jurídicos. No sé, ¿crees que hay una explicación más política que jurídica para esta condena del fiscal general del Estado? Lamentablemente hace mucho tiempo que muchas decisiones del Supremo solo se pueden entender por la óptica política, analizando cómo han llegado esos jueces allí, quiénes les nombraron, cómo fueron ascendidos a la cúspide de la justicia en España, porque hay que recordar que al juzgado un juez llega por oposición, pero para llegar al Tribunal Supremo solo se llega con el nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano que a su vez nombran los partidos, el Parlamento, y donde hay vocales nombrados por el PP y vocales nombrados por el PSOE y otros partidos progresistas. Si se mira la historia del Consejo General del Poder Judicial, se entiende por qué en el Tribunal Supremo las mayorías de la derecha son tan amplias. Durante los últimos 30 años, cada vez que el PP perdía las elecciones, bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y eso ha permitido a la derecha poder nombrar a muchos más jueces en el Supremo de los que ha nombrado a la izquierda. Y eso hace que esta sentencia salga por 5-2, igual que la sentencia de los ERES también salió por bloques, o que la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de Tenerife, injustamente condenado, según dijo después el Tribunal Constitucional, salga también por bloques de mayorías políticas. Ha habido un trabajo de décadas del Partido Popular para garantizarse eso que una vez se le escapó a uno de sus senadores, controlar la sala segunda, la sala de lo penal, desde detrás. Le traduzco a los oyentes, eso de que el PP iba a controlar la sala de lo penal del Supremo es literal. Lo dijo un senador del Partido Popular, que fue director además de la Policía Nacional con Rajoy, se llama Ignacio Cosidó, y se lo dijo por WhatsApp a unos compañeros para presumir de haber colocado gente afín y de que el presidente de la sala fuera el juez Manuel Marchena. ¿Qué tenemos que saber, Ignacio, de cómo es, de quién está en esta rama del Tribunal Supremo? Yo creo que esa sala es una sala
donde las mayorías conservadoras han sido muy amplias durante mucho tiempo. Y ahí uno de los magistrados con más poder ha sido históricamente Manuel Marchena, porque fue el presidente de la Sala, porque fue el candidato que el PP quería como presidente del Supremo, argumentando que podía controlar la Sala Segunda desde detrás, y porque es alguien de indudable talento y con un liderazgo evidente, capaz durante muchas ocasiones de lograr algo que era difícil, que eran sentencias muy polémicas por consenso. Eso, por ejemplo, fue lo que logró con una sentencia dificilísima, que fue la sentencia del Procés, una sentencia que se votó por unanimidad con los votos de magistrados progresistas y conservadores. En esta ocasión no ha sido así. En esta ocasión, Manuel Marchena no ha sido capaz de conseguir que las magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo, comprasen estos argumentos. Desconocemos por ahora cuál ha sido el debate, lo conoceremos con la sentencia y los votos particulares, pero desde luego hace mucho ya que en el Supremo este tipo de decisiones tan polémicas no son aceptadas por todo el tribunal. A lo mejor se ha dado, en este caso, la tormenta perfecta, ¿no? Tienes esas conexiones casi umbilicales de algunos magistrados del Supremo con el PP, tienes el poder fáctico mediático de Ayuso, incluso tienes las rencillas acumuladas del propio Tribunal Supremo con el Gobierno, sobre todo a cuenta de Cataluña. ¿Qué crees que pesa más? Hay varios factores. Por un lado, yo creo que en este tribunal desde hace mucho tiempo se vive como un desafío la ley de amnistía. No solo porque les hayamos visto manifestarse con togas, no específicamente en el Supremo, sino en un montón de tribunales, sino también por cómo han reaccionado a esa instrucción. Antes ponía dos ejemplos, ¿no? El caso de terrorismo 5 años más tarde contra Puigdemont, por unos sucesos que nunca fueron juzgados por terrorismo y que de repente, cuando eso servía para no aplicar la amnistía, se convirtieron en terrorismo. Y luego también la doctrina que considera que te puedes enriquecer sin enriquecerte y que sin existir ningún tipo de enriquecimiento personal tú te has enriquecido, que es como ha argumentado de manera muy creativa el Tribunal Supremo el delito de malversación. Eso solo responde, en mi opinión, a una reacción del Tribunal Supremo ante algo que consideran una ley injusta y que consideran que es una ley que tumba su decisión de meter en la cárcel y de condenar a todos estos independentistas, con el añadido además de que uno de ellos se fugó, nunca ha podido ser juzgado, no ha sido por tanto condenado, y que él ahora sea quien pacte con el Gobierno la ley de amnistía, se vive en el Tribunal Supremo como una humillación personal. Y luego, yo no creo que desde el partido den instrucciones y órdenes directas a los jueces del Supremo en absoluto, pero sí que creo que cuando el Partido Popular y los vocales nombrados por el Partido Popular en el Poder Judicial deciden quién sí y quién no, miran mucho las obras anteriores y se ocupan de buscar a aquellos jueces que vayan a serles pues más útiles y que tengan una cosmovisión y una manera de entender el mundo más acorde con la suya. El ejemplo más concreto, por ejemplo, es el juez Hurtado. ¿Cómo llega el juez Hurtado al Tribunal Supremo? Ángel Hurtado destaca y se convierte en un juez muy conocido por su papel en la Gürtel, porque fue el único que se negó a que Mariano Rajoy fuera a declarar, porque fue el único que se negó a que el Partido Popular fuera condenado en esa sentencia a título lucrativo, porque fue el único que cuando Rajoy fue llamado a declarar se dedicó a interrumpir todas las preguntas de las acusaciones para no poner en ningún momento incómodo al entonces presidente del Gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Ascendido al Tribunal Supremo. Un juez que en su voto particular sobre la Gürtel, que es probablemente el caso más importante que ha tenido en sus manos, pues lo que decidió fue lo contrario a lo que luego votó el propio Supremo y a lo que votaron los compañeros de sala. Otro ejemplo, Carmen Lamela, es una de las jueces que está allí sentadas y que ha juzgado y ha condenado al fiscal general del Estado. Carmen Lamela fue la persona que vio terrorismo en el caso Alsasua, terrorismo en una pelea de bar. Y fue también la persona que mantuvo de manera injusta durante 2 años al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, en prisión preventiva. Cuando llegó el juicio, no solo no había pruebas para ello, sino que lo sacaron de la cárcel en el día 1 de ese juicio, porque el propio tribunal consideró que allí no había, en fin, material no solo para condenarle, sino para mantenerle durante 2 años, el tiempo máximo, en prisión. Después de tener 2 años en prisión un inocente, ¿cuál fue la decisión del Consejo General del Poder Judicial de mayoría conservadora? Nombrar a Carmen Lamela para el Tribunal Supremo. Y así podríamos estar toda la mañana repasando muchos otros ejemplos donde se ve perfectamente cómo el Partido Popular y los vocales nombrados por el Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial se preocupan mucho en seleccionar quién sí y quién no, y en vetar quién nunca, y en evitar que jueces pues que para el Partido Popular
son incómodos, como el juez que le condenó al Partido Popular en la Gürtel, jamás lleguen a ninguna institución donde puedan tener algo de poder. Ignacio, como decíamos antes, como no tenemos la sentencia redactada todavía, sino que el Supremo ha comunicado la condena mientras van redactando el por qué le condenan, pues claro, eso ha desatado el debate de cómo pueden condenarle si no hay pruebas de que aquel correo de confesión lo filtrara, ¿no? el fiscal general del Estado. Y ha empezado a circular una explicación alternativa de que no le condenan por el correo, sino por ordenar el envío de una nota de prensa sobre González Amador para desmentir aquel bulo de Miguel Ángel Rodríguez, de que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo, pero que luego el gobierno le había dicho a la Fiscalía que lo parara, y eso en teoría no es lo que se estaba juzgando. El fiscal general del Estado siempre se ha hecho responsable de esa nota de prensa. De hecho, todos sus movimientos esa noche, sacar del fútbol al fiscal Salto para conseguir los documentos, iban orientados a desmentir en una nota de prensa el bulo que había difundido Miguel Ángel Rodríguez. Esa nota de prensa se acabó publicando al día siguiente por la mañana y cuando el Tribunal Supremo decidió aceptar el caso, dijo que esa nota de prensa no contenía ninguna revelación de secretos porque lo que allí aparecía ya era público, porque todo lo que salía en esa nota de prensa ya había sido publicado por varios medios de comunicación. Para aceptar a trámite el juicio, cuando se decidió investigar al fiscal, se dijo, bueno, aquí no hay en apariencia ninguna revelación de secretos, pero vamos a mirar si encontramos pruebas de que él ha participado directamente en la filtración. Esas pruebas no han aparecido, añado, porque no existen, y ahora de repente, según están publicando muchos medios, probablemente por una filtración del Tribunal Supremo, ese que nunca filtra nada, parece ser que vuelve la teoría de que como el fiscal general aceptó y reconoció la autoría de esa nota es suficiente para condenarle. Pero los tribunales emiten notas de prensa todo el rato, ¿no?, sobre casos concretos que aparecen en los medios. No solo los tribunales emiten notas de prensa todo el rato, sino que es su obligación. Es su obligación, según el Estatuto de la Fiscalía, la propia legislación, dar conocimiento y dar transparencia a aquellos casos que afectan a personas que forman parte del interés ciudadano, del debate público. Evidentemente, igual que Begoña Gómez está sometida a esa transparencia, lo está Alberto González Amador, por la misma razón. Y lo raro hubiese sido que la pareja de Ayuso, la persona que paga las casas donde vive, hubiera cometido 2 presuntos delitos fiscales más falsedad documental, hubiese pegado un pelotazo con mascarillas, hubiese defraudado 350.000 euros al fisco y todo eso se llevase con opacidad. Eso no hubiese sido normal. Este ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse, ni se puede tolerar un día más que se intente poner al Estado a disposición del Gobierno para protegerle de su corrupción. Corrupción no se soluciona con más corrupción. Ignacio, desde un punto de vista puramente político o partidista, esto es una victoria política de Ayuso, ¿no? No es la primera vez que pasa. Nos quedamos con la sensación de que todo el que intenta tocar a Ayuso acaba en problemas. Una de las lecciones de este caso es que Ayuso siempre gana. Cuando pillaron a su hermano cobrando una comisión indecente por un contrato de 1,5 millones de euros adjudicado por su gobierno a un amigo de su pueblo, que eso es lo que ocurrió, quien saltó por la ventana fue Pablo Casado, el presidente del PP, y ahora que pillan a su pareja defraudando 350.000 euros después de un pelotazo de 2 millones de euros, otra vez con venta de mascarillas durante la pandemia, el primer condenado es el fiscal general del Estado. Quiero recordar también cómo fue el caso de Valmadrid, cómo su familia se benefició de un crédito concedido por una entidad financiera semipública, controlada en parte por el Partido Popular de Madrid, donde ella ya era asesora y más tarde diputada, y que ese dinero nunca se devolvió, que ese préstamo fue concedido a pesar del criterio de los técnicos, y que después, para no pagar, el padre de Ayuso hizo una donación 2 días después de abandonar sus responsabilidades en la empresa y poco antes de que llegara el primer pago a favor de su hija y de su hijo. Y cómo después la justicia decidió que allí no había nada que investigar. O quiero recordar también el tema de las residencias, de todos los ancianos que fueron abandonados a una muerte horrible por un protocolo indigno que todavía sigue sin ser juzgado y que todavía hoy sigue acumulando retrasos y retrasos en una investigación que probablemente no llegará nunca a nada. La capacidad que tiene Ayuso para incumplir, saltarse todas las líneas rojas y que la responsabilidad la paguen otros es tremendamente decepcionante, es trágica.
Y Alberto González Amador convertido, por ahora al menos, en mártir. No sé si crees que todo esto puede afectar incluso al propio juicio del fraude fiscal, que alguien puede decir, bueno, pues si el fiscal general del Estado cometió una irregularidad con González Amador, no se le puede juzgar en relación a esa irregularidad. Creo que no. Creo que a pesar de que González Amador va a intentar anular el otro proceso penal con esta condena, por lo poco que sabemos del fallo, se habla de que se le indemniza por sus derechos morales, una indemnización por daños morales. Eso no es una indemnización porque se haya pisoteado su derecho a la justicia y por tanto toda la causa se anula. Me da la impresión de que al menos en ese tema el Tribunal Supremo ha sido muy cuidadoso para no evitar el escándalo enorme que sería que además esta sentencia sirviera para que alguien que defraudó 350.000 euros al fisco con facturas falsas se libre de cualquier responsabilidad judicial. La última, Ignacio. Si todo esto es tan evidente, tan escandaloso, tan obsceno, ¿qué alternativa hay? ¿Qué se puede hacer? Hemos visto a periodistas, a políticos, a mucha gente en general, no digo todo el mundo, pero mucha gente muy encendida con esta sentencia. ¿Hay alguna manera de revertir esta situación o toca, apretar los puños y aguantarse? Yo pese a todo esto, pese a mis críticas a estas sentencias, sigo confiando en la justicia. Porque después de esta sentencia vendrán más sentencias, esta no es la última. Es verdad que es una condena firme, porque la del Supremo es una condena firme y que por tanto se tiene que aplicar, pero luego después estoy seguro de que este caso lo revisarán en el Tribunal Constitucional y en la justicia europea. Y como ya ha ocurrido en muchas otras ocasiones, he puesto 2 ejemplos muy recientes, el caso de los ERE y la condena a Alberto Rodríguez, estoy convencido de que más tarde o más temprano esta sentencia será anulada total o parcialmente, porque creo que la justicia no se agota en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sino que es un mecanismo en el que estamos inmersos, que afortunadamente incluye a Europa y que de una manera o de otra, aunque sea tarde, aunque tarde mucho, al final muchas de estas decisiones injustas se acaban revirtiendo. Y a pesar de las decisiones injustas, a pesar de ser muy crítico con este tipo de decisiones, creo que el sistema judicial y la democracia liberal sigue siendo el mejor sistema posible.